¿Qué tal, mi gente de No Riesgo? Lo prometido es deuda. Eso es así. El señor Vicente otra vez con nosotros por acá. Dijimos la semana pasada que íbamos a estar hablando de todo riesgo de construcción y así lo haremos. ¿Cómo está, señor? Pedrito, ¿Todo bien? Luther. De verdad que... Me disculpan el exceso de confianza. No, ya somos, ya, como dije la vez pasada, ya usted es un colaborador del podcast y de verdad que las personas siempre nos comunican las buenas participaciones y en el caso suyo siempre nos dicen que sí, que fluye muy bien y que maneja muy bien los temas. Sí. Realmente, desde la semana pasada, nosotros queríamos hablar de todo riesgo de construcción porque últimamente estamos trabajando ese nicho, los ingenieros, desarrolladores, constructores. Ingenieros. Y una de las cosas que yo le decía a uno de los jóvenes que tenemos en la oficina es decirle, mira, lo primero que tú le vas a decir al ingeniero cuando tú llegues a Bávaro, a Punta Cana, a Michi, a La Terrena, donde sea, es preguntarle, claro, el valor, ¿verdad? Que de la obra, cronograma y demás, todo eso. Pero yo le decía, él lo que debe saber es, para el ingeniero es bueno saber, porque tú lo estás asesorando, qué contrato tiene la aseguradora y qué parte se va a un reaseguro. Aunque eso sea ajeno para ese ingeniero, es bueno que él lo sepa para que la aseguradora sepa, en caso de que él tenga un escenario donde tú no estés, que le manejen el tema, que tu riesgo va a estar colocado en una parte y la otra se va a ir fuera, pero ¿dónde? Exacto. Y la otra, o sea, y que ellos sepan que si tú eres una aseguradora pequeña o emergente, tú vas a compartir ese riesgo y que el ingeniero sepa, porque tú sabes que en cualquier obra se va el contrato de una aseguradora emergente. Entonces, por ahí surgió el tema y nosotros hablamos del desconocimiento y por ahí fluimos, entre otras cosas que se van a tocar aquí. Claro que sí. Y uno de los puntos que se trató en esa conversación, aparte del tema del reaseguro, es tu ubicación y el cronograma, como dijiste tú, ¿cuándo arrancamos? Muchas veces el ingeniero, no, esa obra yo no he empezado todavía, y cuando tú vayas llevas media zapata hecha. Claro. O te dicen, no, yo pretendo empezar en una semana, pero cuando tú vas, ya tú tienes 25 gente ahí haciendo zapatas, moviendo tierra, entonces todo riesgo te cubre desde el día 1 hasta que tú entregas la obra, todo riesgo y junto con la fianza que pudiéramos manejar ahí. Y una de las cosas que normalmente se le menciona al ingeniero o al constructor son coberturas específicas. Normalmente yo siempre menciono el tema de la responsabilidad civil, con el monto X, el porcentaje X, dependiendo del monto de la obra. ¿Por qué? Porque normalmente en una obra siempre hay algo que se cae, el camión dando reversa chocó un carro que está parqueado, que residuos de cemento le cayeron al vecino, y por ahí se arranca la cosa. Y normalmente la conversación se torna más digerible que técnica, porque tú comienzas a hablar de casos prácticos. Claro. Al igual que la póliza de accidentes personales para los subcontratados que tienen ahí. Sí. Porque muchas veces todos sabemos que en una obra siempre hay alguien que tiene un accidente, un clavo en un pie, una pierna rota, un brazo X, incapacidad temporal. Incendio, robo y responsabilidad civil. Esas son las tres que pues, empaqueta la todo riesgo de construcción, ¿verdad? Sí, fíjate que recientemente con un cliente que es un constructor que está desarrollando, está construyendo para una empresa transnacional, una empresa internacional, que es quizás donde vamos a ver con más frecuencia que sea una exigencia. Es decir, cuando tú tienes una obra que está financiada por un banco, o cuando el contratante de la obra es una empresa internacional, sí, que además cotiza en bolsa en España, en los Estados Unidos, en Canadá, estos países que tienen una alta inversión extranjera, sobre todo en la zona turística del país, vemos que en los contratos normalmente se exige que tenga este tipo de póliza. Pero también tenemos una cantidad muy importante de obras que se están desarrollando en la República Dominicana de viviendas de turismo, comerciales, etcétera, donde hay mucho inversionista nacional que está haciendo un gran esfuerzo. De hecho, lo podemos ver incluso en las cifras del Producto Interno Bruto, la importancia que tiene la construcción en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, pero que están construyendo a veces con muchos riesgos expuestos. Sí. Tú cuando vas a una obra, y eso yo se lo invito a cualquiera que esté, por ejemplo, pendiente de comprar un apartamento en este momento, o que le llame la atención este tipo de temas, párese en un solar, en un terreno, y usted vea a los 4 puntos cardinales para que usted se dé cuenta la inmensa cantidad de riesgos que están involucrados en una obra, y sobre todo además hacia los terceros, como tú mismo acabas de decir, Luther, el tema de la responsabilidad civil, que le cayó un block a un vehículo que estaba pasando por ahí, o se cayó un andamio
andamio. Un andamio o el encofrado. Hubo un aguacero y una pared cedió. O un aguacero y la pared cedió. O sea, es decir, Sí. la cantidad de riesgos que estoy haciendo. Y además, las ventajas que tiene la póliza de todo riesgo construcción es que es una póliza que va evolucionando como va evolucionando la obra. Eso, de hecho, es un ramo muy bonito, es técnico, porque tiene mucha información que hay que proveer para que la aseguradora haga la correcta estimación del riesgo y, por supuesto, pueda cobrar lo que eso significa. Pero es bien interesante, es muy interesante porque están involucrados todos los elementos, desde el que esté bien diseñada la obra, de que se esté ejecutando correctamente, de que se cumplan con las normas de seguridad industrial, que sabemos que es un tema crítico en la República Dominicana, el tema de las pólizas de accidentes personales de los colaboradores, que para nadie es un secreto que tenemos una importante cantidad de mano de obra extranjera irregular que no cotiza la seguridad social, que no tiene acceso a eso, pero igual, si ocurre algo con esa persona, tiene un accidente, tiene una necesidad médica o una necesidad porque se amputó un brazo o hasta murió en incapacidad en la ejecución de la obra, pues alguien tiene que responder por eso. Y un constructor responsable, un constructor que sepa el valor de su reputación, debe necesariamente entender que parte de sus costos es tener una póliza. Claro, y no dejarlo para en lo adelante. Me explico. Ese famoso avance que hablamos a veces técnicamente en las aseguradoras y como corredores también le decimos qué avance lleva la obra o en qué porcentaje va. Sí. Muchas veces el ingeniero pues empieza, como todos decimos, a pulmón con su propio capital a construir y luego de un punto determinado sale a buscar la línea de crédito, sale a buscar el crédito o la obligación. Las preventas. Y cuando se queda, o por ejemplo, si no tiene una buena venta en plano, pues sale a buscar ese financiamiento. ¿Qué pasa? Ya esa obra está en un 40%, 50%, 60%. Y ahí viene entonces el banco que sale a buscar esa póliza y no termina consiguiéndola porque, muy bien decía Luther al inicio, que es una póliza que debe estar desde el primer día con un plazo de 3 años y ya ahí tú tienes una obra avanzada por demás y tú dejas de cobrar prima desde el inicio, pero también tiene una situación donde tiene riesgo más avanzado también. Entonces, correcto. ¿Qué tipo de...? Y deja de aplicar para todo riesgo y se convierte en una póliza de riesgo nombrado de incendio porque ya tú tienes la obra básicamente terminada, por decirlo así. Ya lo que la estructura va adelante. Bueno, eso depende también de las políticas de suscripción de algunas compañías que te aceptan, pero la realidad es que lo máximo es que tenga 30% de avance, lo máximo. Y porque si no realmente se desnaturaliza el propósito de la cobertura. Porque es que los riesgos comienzan desde el mismo momento en que empieza a hacer limpieza del solar. Claro. Y la gente dice, ¿pero qué riesgo puede existir? Pues claro, desde una persona que se lesione pasando machete para limpiar hasta una maquinaria que se lleve por delante un tendido eléctrico, lo que sea. El perito que tiene el cronograma en mano, el estudio de suelo y todo lo demás, si ve algo irregular en eso, cuando va a hacer la inspección, lo puede identificar. Claro. Si tú arrancaste la obra sin él ver lo que tenía en mano y tú tienes una pérdida, la aseguradora puede decirte que no, de inmediato. Y hay un riesgo, que a veces no lo controla la constructora por más estándares que tenga y por más normativa interna que tenga y más se cuide, porque como tú tienes muchos subcontratados, también cuando empiezan a entrar esos subcontratados, que viene la parte de banistería por un lado, de plomería por otro lado, de electricidad por otro lado, que empiezan a hacer trabajo cruzado y que una chispa por aquí, o sea, una soldadura por allí, una taladro con el tiempo por encima aquí, porque hay que entregar a tiempo, entonces algo eléctrico por aquí, o sea, cuando una obra está en su apogeo, estamos hablando de muchos riesgos. Y de mucho dinero. Una torre puede ser 15, 20, 30, 40 millones de dólares. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Y otra cosa, también cuando una persona va a adquirir un inmueble, va a comprar un apartamento, por ejemplo, en precompra, en plano. Que al final que es un inversionista, puede ser o desde un inversionista que está viendo dónde coloca su dinero para que le den una rentabilidad, o una persona que está comprando la casa de sus sueños, o sea, de uno al otro, a usted le piden un montón de documentos y un montón de informaciones para precalificarlo, para ver si le venden y para ver si le van a dar la plata. Pero también usted debe precalificar a la constructora y preguntarle, ¿tiene los permisos? Porque además, si usted no tiene permiso, no puede sacar la póliza de TRC. Tiene
póliza de todo riesgo de construcción. Esto lo está llevando un fideicomiso, una fiduciaria. ¿Quién se está encargando? Este dinero, usted está construyendo esto con dinero propio, con dinero del banco, con lo que está recogiendo de la preventa. Esas son informaciones que el adquirente de una propiedad debe hacer y que está en todo el derecho de hacer. Y una de las cosas que tiene que tener presente es esto que se está construyendo tiene una póliza de seguros en caso de que ocurra un accidente, una catástrofe, porque imagínese un edificio que se esté construyendo, va por la mitad del edificio y hay un terremoto y se cae. Sí. Claro. No te van a entregar nunca tu apartamento. No te van a entregar nunca te van a entregar el apartamento. Y que te devuelvan la plata que pusiste, bueno. No lo esperes. Por lo menos no en el corto plazo. En cambio que si tienen una póliza de seguro, con una póliza de todo riesgo de construcción y llega a ocurrir una tragedia de esta, un hecho catastrófico de esta naturaleza, bueno, por lo menos tienes algo le vas a poder decir al abogado que vas a tener que poner para que te devuelvan la plata. Mira, y hay una póliza. Anda. Sí, hay una herramienta donde te puede garantizar medianamente que tú puedas recibir por lo menos una gran parte del monto que ya tú has ido avanzando en lo que se ponen de acuerdo cada vez que pasa una vaguada, cada vez que tiembla, como la semana pasada que anteayer que todo nos despertó, cada vez que viene un huracán, ese es el momento que tú tienes que pensar, bueno, y mi construcción y el apartamento que compré en planos, cómo va a estar, qué irá a pasar. Esa incertidumbre, me perdonan un poco los intermediarios de seguro, a veces somos medio terroristas, nos gusta meter miedo, pero no, es que realmente hay una serie de riesgos, de factores, de elementos que pueden ocurrir, que la naturaleza nos los puede traer de sorpresa, y para eso tenemos entonces las coberturas que tienen que tener. Entonces, preguntarle a la constructora quién tiene la póliza de todo riesgo de construcción de esta obra. El solo hecho de que tú preguntes eso le indica a la constructora, esta es una persona que está pendiente de lo que está comprando. Rapidito le tengo una pregunta a cada uno y con eso, sorry que lo diga, pero tenemos casi que ir cerrando. Okay. Si yo tengo un ingeniero, una constructora, una desarrolladora que me dice, Pedro, todo muy bien, la todo riesgo de construcción, tú me acabas de explicar, 3 coberturas en una, excelente, todas las coberturas me lo explicaste, las exclusiones están muy bien. Ahora yo nada más tengo dinero para una, cotízame la independiente. ¿Cuál tú les recomendarías? ¿Para una qué? Una de las coberturas, tú puedes ser RC sola, incendio o... Sí, pero incendio tú lo haces ya cuando tienes el bien ya completo. Ok, pero en este caso, imagínate que el bien esté avanzado, o sea, ¿cuál tú yo lo que quiero es poner el escenario, y ahí me cogiste, como dice, lo que te quiero decir, ¿qué cobertura qué póliza tú le recomiendas a un constructor pyme o uno que no tenga en el presupuesto? Porque eso es mucha de las respuestas que te van a dar cuando te dicen, está muy alto, no lo tenía en presupuesto, por ahí es que voy. Sí. ¿Y cuál le exigirías a un contratista en caso de que tú no tengas una TRC, que no te ha cubierto tu contratista? Entonces, ¿cuál tú le exiges a él si él te va a instalar, por ejemplo, la electricidad? Normalmente el contratista ya... Pero no normalmente, ¿qué tú le dirías? Porque tenemos caso. Cuando digo normalmente es que eso está amarrado vía contrato con el ingeniero principal. El subcontratado pues tiene un contrato con ese ingeniero donde están las obligaciones. Ahora, si donde mí vienen, lo primero que digo, ¿qué tipo de trabajo tú vas a hacer? ¿Qué tiempo vas a durar? ¿Y cuánto cuesta? Bueno, es un trabajo que cuesta 2 millones de pesos. ¿Qué pasa mañana si tú no le cumples al ingeniero? Bueno, él me puede demandar, puede venir, yo tengo que devolver el dinero. Entonces, para eso hay una póliza de responsabilidad civil. De acuerdo a la obra del trabajo. Contratista, responsabilidad civil, excelente. Exacto. Y cuando tengo bajo presupuesto. Bajo presupuesto, con el tema de todo riesgo de construcción no hay vuelta. Debe ser todo riesgo o no hay todo riesgo. Aunque en todo riesgo de construcción tú de repente pudieras... Entonces tú me estás mandando a infrasegurarme entonces. No, cariño. O es que no la tengo o sí la tengo. No, pero tú pudieras eventualmente negociar con la aseguradora y decir, bueno, mira, hay algunos de los riesgos, de los todos riesgos, hay algunos de los riesgos que podemos eventualmente sublimitar. Podemos hacer podemos sublimitar algunos riesgos. Pero sigue siendo todo riesgo. Okay, o podemos excluir algunos riesgos siempre que no sean los riesgos principales. Exacto. Porque los riesgos principales siempre van a estar ahí. Incendios, aliadas, terremotos, etcétera, etcétera. De repente habrá algunos que tú pudieras. Sí, pero seguirá siendo a todos. O sea, que el trabajo sería sentarme con suscripción, hacer un traje a la medida, o por lo menos llevarlo al presupuesto, que las coberturas lleguen al presupuesto que ese ingeniero puede manejar. Porque te digo, nos estamos reuniendo diario con ingenieros y me está pasando mucho eso. Pero no se te olvide. Queda un poco alta no se te olviden las fianzas de las que hablamos hace algunas semanas atrás. Pero que igualmente, si tú vas a tener contratistas y subcontratistas, así como tu contratante al contratista principal le exige que le presente una fianza, tú como contratista, si tú vas a subcontratar parte de la obra y son obras importantes,
porque pueden llegar a ser muy importantes, tú también puedes exigir una fianza. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones que ese subcontratista está llegando contigo a la hora de construir, o que, bueno, si tú le estás dando un avance, le estás dando un dinero adelante, bueno, que no se vaya a usar el dinero para algo que no sea, ejecutar la parte del subcontrato que tú le estás dando. Efectivamente. Excelente. Bueno, pues... Respondido. Yo creo que sí, que de verdad que para nosotros realmente siempre es un placer que venga el señor Vicente. Claro. O el doctor, ¿verdad? No. Si tú me dices doctor, te receto una pastilla y te la vas a tener que tomar. No, porque aquí hace unos años, cuando tú te graduabas de Derecho, era doctor. Mi tía, por ejemplo, que se graduó, creo que fue de los 80, ¿no? Hacia abajo, tú eras doctor en Derecho aquí. Correcto. No. Abogado y corredor de seguro, déjalo hasta ahí. No se trata de estar mostrando títulos ni currículum ni nada por eso. Algunos posgrados he hecho y de algunas cosas pero la realidad es que yo prefiero que hablemos entre amigos y gente que ciertamente sí manejamos los términos porque hemos estado nos ha tocado en la vida estudiarlo y sobre todo ejercerlo. Que es lo más importante, poder asesorar a clientes como estos, como los constructores, los arquitectos, los ingenieros, al que compra un inmueble. Es decir, siempre nuestro trabajo es ser un asesor. Sí, asesor analista de riesgo. Darle a la gente información para que pueda tomar una decisión informada y pueda resguardar sus intereses. Así que no me diga doctor, no hay problema. Entonces resolvimos con acá, sublimitando, haciendo traje a la medida y llevando ese presupuesto o ese valor, ¿verdad? De esa prima que ese constructor no puede a veces cubrir porque no lo tenía contemplado, porque no hay cultura. No. Y en cuanto a los contratantes, también vimos que se puede lograr el tema de la fianza privada, o sea, que no tiene... Sí, pero lo más importante de esto es que nuestros amigos ingenieros y arquitectos, ingenieros, constructores, lo contemplen en el presupuesto. Claro. Sí. Y de hecho, cada vez, yo creo que este es un tema que cada vez se va a hacer más evidente, más necesario, porque cada vez son más las obras que se hacen, por ejemplo, a través de fideicomisos y las fiduciarias le van a exigir eso. Cada vez hay más inversión extranjera, gracias a Dios, en el país, pero esa inversión extranjera trae unos criterios de contratación mucho más estrictos que a los que probablemente podamos estar acostumbrados y le va a exigir, usted me tiene que poner en su presupuesto, me tiene que incluir todos los seguros que esto incluye, todas las fianzas que esto incluye, todo el manejo de riesgos que esto incluye. El trabajo que tenemos que hacer de evangelización en este tema es decirle precisamente a los amigos constructores, a los amigos ingenieros, además, pudiéramos de repente tener una actividad, buscar a la gente del CODA y decirle, mira, vamos a hablar de estos temas del CODIA, abiertamente, de las necesidades o con la gente de la Cámara de Construcción, hablar de estos temas. Incluya esto, que va a encarecer el producto. Oye, encarecerlo va a hacer que se te complique la obra y no tengas con qué cumplirle ni al banco, ni a los compradores, ni a nadie. Eso sí va a encarecer. Ahí va a entrar todos esos temas. De hecho, puede entrar ahí el seguro de vida, otro tipo de seguro que los ingenieros a veces cuando manejan varios proyectos al mismo tiempo deberían tener para cubrir su patrimonio y el de su familia. Pero esos son otros temas. Señor Luther. Claro. Bye, nos vemos pronto. Yo voy por una actividad ahora de seguro. Que ya voy saliendo. Señor, nos vemos. Un placer, nos vemos pronto. Y siempre la puerta está abierta, ¿yo? Ok. Eso está de más. Mi gente de No Riesgo. Bye.